Estaremos empezando en 1 o 2 minutos, pero mientras tanto, bienvenidos todos. Feliz Año Nuevo, es bueno verlos aquí. Y feliz día de San Valentín. Feliz día del presidente, que ya casi es, en los Estados Unidos. Y México tuvo otro día, el Día de la Constitución. El 5 de febrero, díganme si estoy mal. Para aquellos que van entrando, por favor lean las instrucciones de la pantalla y elijan el idioma de su preferencia. Seleccionen español si eso gustan o inglés si les parece mejor. Y silenciar el audio original. Si tienen alguna pregunta, por favor agréguenlos en el chat y las estaremos revisando al final de la presentación. Y en cuanto estemos listos, muy bien, estamos en vivo. Gracias a todos los que están llegando a este coffee break del Foro Nacional de Aguas Binacionales. Aunque es febrero, parece que es enero. Sigue estando muy frío. No sé en dónde estén ustedes, pero aquí sigue haciendo mucho frío. Solo para recordarles, tenemos traducción bilingüe. Si gustan escuchar en español, por favor elijan el canal. O si prefieren inglés, por favor seleccionen el canal en inglés y silenciar el audio original. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Asegúrense de silenciar su micrófono. Si tienen algún comentario, por favor pónganlo en el chat. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, igual a todo lo que tiene que ver con el agua. Es cómo serán las cuencas en el futuro. De 5, 15, 20 años. ¿Cómo se verán? ¿Cómo será el nivel del agua? Y no solo el agua, porque se relaciona con todo, pero queremos una perspectiva. Y hoy tenemos varios ponentes que hablarán de eso con nosotros. Si les parece bien, voy a presentarlos. Carmen dijo que no quería ir primero. Ella quiere equidad. Así que Gaby, a quien quieras presentar. Bueno, voy a presentar a Sam. Samuel es el director asociado del Foro Permanente, responsable del programa de investigación del manejo del agua en la División de Agricultura en la Universidad de California. Trabaja en estrategias para mejorar el manejo del agua para los requerimientos ambientales, desarrollando políticas de operación
que mejoren la necesidad humana y ambiental del agua. Y también me presentaré a mí mismo. Bueno, Rosario, para presentarte, ella es Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, una gran colega y la líder suprema de este lugar. Gracias a todos por venir. Comenzaré con mi colega. Bueno, todos son mis colegas. Alfredo Granados. Gracias por estar aquí, Alfredo. Es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, profesor de Hidrología y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Juárez desde 1987. Tuvo una licenciatura en Agronomía de ESAGE, una maestría en Hidrología del Agua Subterránea en 1987 y un doctorado en Agronomía de la NMSU en el 2000. En 2013 recibió el reconocimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación por el Estado de Chihuahua y en 2016 recibió el conocimiento de Mérito Académico por la Asociación Nacional de Escuelas de Ingeniería en México. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2005. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos a Jorge Ramírez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un bachillerato en Oceanología Física, una maestría en Exploración Geofísica de la CICESE y un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá en España. Trabaja estudiando los recursos del agua subterránea y superficial. Formó y es líder del Cuerpo Académico de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California. Es consejero de la Organización Mundial Meteorológica, del estudio de la salinidad del agua del río Colorado y participa en programas de maestría y doctorados de la misma universidad. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y últimamente se ha dedicado al estudio del delta del río Colorado y la evaluación y la disponibilidad del agua en Baja California. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos a Carmen Julia, ingeniera civil de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y un doctorado en Ciencias Materiales de Investigación Materiales Avanzados. Ha trabajado en Conagua, en la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. Es la jefa del Departamento del Sector Hidráulico de la Junta Nacional de Agua y Saneamiento de Chihuahua y una investigadora académica de la Facultad de Chihuahua también y presidenta de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Capítulo México. 2021 y 2022 apareció en la lista de los 50 líderes mexicanos del sector del agua en la revista Líderes. También muchas gracias por estar aquí. Y también David Reinheimer. Es un ingeniero de los recursos acuíferos. Ha tenido esta posición los últimos años, donde ayuda al planeamiento y el manejo de las aguas en California. Con una perspectiva de sistemas integrando el cambio climático, demandas del agua, economía y valores ambientales. Incluye la Sierra Nevada de California, el río Yangtze en China de la Universidad de Wuhan y el Himalaya de Asia en el Instituto de Tecnología de la India. Antes de llegar al río Colorado, fue un investigador y profesor en el Tecnológico de Monterrey, y eso me sorprendió porque yo también estuve ahí.
y enseño sobre liderazgo y desarrollo sustentable. Muchas gracias por estar aquí, David. Y después de esto, vamos a comenzar nuestra plática. Voy a ir a la primera pregunta. Bueno, voy a empezar. Y si les parece, vamos a ir en el mismo orden a como los presentamos. Vamos a tener 3 minutos para cada pregunta, para tener tiempo al final para las preguntas o cualquier comentario. La primera pregunta es muy clara. Si pudiéramos ver de aquí a 5 años, ¿cómo describirían la condición del agua en la cuenca del Río Grande o del Río Colorado, según su experiencia? Y comencemos ¿con quién empecé? ¿Con Alfredo? Sí, Alfredo, ¿puedes comenzar? ¿Cómo ves la cuenca en 5 años? Tenemos en el lado mexicano y del lado americano también la diferenciación entre estados están cayendo en una sola cuenca. Y luego cuando estemos ahí ya trabajando eso, vamos a tener que trabajar a la par con el nivel binacional del ejercicio de la discusión que vamos a tener. Entonces va a haber más discusión en torno a la disponibilidad, más discusión con respecto a cómo vamos a traer el agua y más discusión sobre los temas económicos, sociales y ambientales en la región. Muchas gracias, Alfredo. Sigamos entonces con esta misma cuenca. Carmen, lo que decía Alfredo, no cierres los ojos.
cómo ves la cuenca del Río Grande y del Río Bravo en 5 años? Y antes de comenzar, si hablas en español, por favor asegúrate de seleccionar el canal en español para que el público pueda escucharte en el canal de español. Oh, ok. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Como dice Alfredo, este es un tema retador, apasionante, preocupante y complejo. La verdad es que al final del día estamos ante un reto cada vez mayor. ¿Cómo veo yo la condición del agua en los próximos 5 años? Lo veo compleja, muy compleja por las condiciones administrativas, jurídicas y técnicas, dado que es una cuenca que es binacional y que la equidad en cuestiones de acceso en la tecnología, en la innovación, en las eficiencias de un lado y del otro, no son equiparables. Incluso el Producto Interno Bruto, la inversión, para poder adaptar y mitigar un poco los impactos negativos, realmente no son equiparables. Entonces, creo y considero que los próximos 5 o 7 años debe haber un mecanismo que acelere esta participación donde permita que esta desigualdad no sea un impacto negativo en la economía o la cuestión ecosistémica, sino que sea algo que apoye o que brinde soporte al lado más débil que el lado más fuerte, ¿no? Porque si bien es cierto, el agua superficial, cuando empieza a escasear, pues vamos a ver el agua subterránea, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este cambio que estamos haciendo? Si ya hemos estado observando hace 50 años, hace 20 años, una transición que ha ido cambiando las magnitudes en las fases del ciclo hidrológico en la cuenca. Entonces, al momento de modificar y poder acceder cada vez por eficiencia, por cuestiones económicas al agua subterránea, creo que el desbalance va a ser mayor. Entonces, ahorita creo que debemos en los próximos 5 y 7 años hacer una forma de que sea el punto de inflexión para acelerar los cambios, no solo en ambos lados de la frontera, sino también que sea desarrollo de capacidades y de entendimiento. Veo también a la cuenca que cada vez va a haber más concientización por parte de la sociedad, cada vez se va a socializar más este tema, y eso no sé si es bueno o es malo, porque el mensaje que se está dando probablemente no sea el portavoz que debe de ir. Entonces, creo que esta conciencia debemos considerarlo que de aquí en adelante va a ser cada vez más social el tema y cada vez más polémico o politizado. Y no quiere decir que lo que sea correcto sea legal, lo que tengas derecho sea justo. Entonces, tenemos que tener muy en claro este mensaje que estamos dando. Entonces, yo creo que hay que generar los espacios para poder hacer sinergias donde se empaten este tipo de proyectos o de preocupaciones sociales, económicas y del ecosistema en general. Gracias. Gracias, Carmen. Eso realmente te abre los ojos. Hablando sobre el otro lado, ¿qué tal sobre la cuenca del río Colorado? Jorge, ¿quieres comenzar? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años?
creo que es un momento en el que va a haber un parteaguas, al menos en la cuenca del río Colorado. La sequía parece no mostrar indicios de que va a detenerse. Efectivamente, los volúmenes que se han convenido en la reducción del uso del agua en la cuenca del río Colorado no han sido suficientes, y para eso pues simplemente habría que ver las proyecciones del nivel en el lago Mead a 5 años, y si consideramos que mantenemos esos acuerdos hasta el 27, aún así los niveles no tienden a subir, ¿no? Incluso tienden a bajar o a mantenerse muy, muy, muy abajo, ¿no? De tal forma que en este momento yo creo que es difícil pensar que las cosas desde el punto de vista hidrológico van a cambiar, al menos en la cuenca del río Colorado, y que necesitamos entonces sentarnos en la mesa, como decía Alfredo, iniciar o continuar negociaciones sobre esas reducciones, que eso pues va a traer implicaciones sociales y económicas importantes en ambos lados, en ambos lados de la frontera, en toda la cuenca. Y creo que es un momento en el que habría que repensar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y empezar a pensar yo creo que la clave es diversificar las fuentes, ¿no? Traía una filmina preparada, pero es la filmina de la proyección de los niveles del lago Mead en 5 años, que es lo que nos muestra el Buró de Reclamaciones, pero creo que muchos de nosotros ya la conocemos, y lo que vemos es básicamente que no hay un aumento. No hay aumento en esos niveles, no estamos solucionando el problema de la sequía con estas acciones que hemos tomado hasta ahora, y no nos queda más que volvernos a sentar y, y buscar la manera de reducir aún más nuestros consumos de agua del río Colorado. Y por otro lado, bueno, pues también es, como dijo Carmen, es una época de retos, ¿no? Tenemos que buscar diferentes o nuevas formas de hacer las cosas, y creo que en eso tendremos que estar ocupados estos siguientes 5 o 7 años, ¿no? Yo creo que es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Jorge. David, ¿qué pasa cuando cierras los ojos? Bueno, como los demás, les agradezco por invitarme. Es un honor. He estado trabajando en el río Colorado solo por un año, así que estoy muy honrado de que me inviten. Espero poder contribuir a la conversación. Solo quiero dar una pequeña advertencia. Del estado de California, como soy representativo, todo lo que diga aquí no representa al estado de California. Esta es mi propia opinión. Tampoco representa a los miembros de la Junta. Pero, al decir eso, si veo sobre la hidrología, lo que estamos pasando en estos momentos, primero, no sé lo que trae el futuro. Ni siquiera en los próximos 5 años, o si ves hacia atrás, un año o un par de meses. Tuvimos tormentas que trajeron mucha agua y mucha nieve. Y eso fue algo inesperado. Y de la perspectiva hidrológica, creo que todo es muy incierto. Sin embargo, dentro de este incierto, no me sorprendería seguir viendo condiciones muy secas en el río Colorado. Y esto está basado en
la temperatura. La temperatura en la región sigue subiendo y seguramente seguirá subiendo en las próximas décadas con el cambio climático, pero ya veremos eso. Y algo que creo que mis colegas también podrán ver, podemos ver un incremento en la temperatura este año y ha sido en los últimos 3 años, las últimas décadas, algo que ha estado cambiando en el río Colorado y que espero que continúe, es el idioma. Sobre cómo hemos llamado la sequía o la mega sequía. Escucho el término eridificación. Lo escucho en el Río Grande, en Nuevo México, y la implicación es la implicación, esto implica que no vamos a poder regresar a los niveles de 2020, por ejemplo, o antes. Y eso es lo que yo siento en ambas cuencas. Que no podremos llegar a estas condiciones normales, entre comillas. Que no llegarán en estos 5 años o tal vez hasta 10 o 15. Y respecto al uso del agua, creo que podemos tener muchas ideas en lo que puede pasar. Vemos las negociaciones que están pasando en California, por ejemplo, y en el resto de la cuenca, en todos lados fuera de California. México no es parte de eso, esto es solo en los Estados Unidos, pero veo que estamos llegando a un acuerdo y podremos empezar, al menos en el lado de Estados Unidos, tratar de nivelar un poco los niveles de la reserva. Que podrá llegar a un nivel en el que podrá mantener poder hidráulico y que puede brindar suficiente energía y salud y seguridad y agua para los humanos, si en caso de ser necesario. La idea es mantenerlo en 1000 pies, pero yo creo que según los estudios, tal vez podremos mantenerlo en ese nivel. Y eso es todo lo que tengo por ahora. Hablaré del futuro en la siguiente pregunta. Gracias, David. Eso es sobre el ambiente. Es muy incierto. La probabilidad de sequía, de que la sequía continúe en estas condiciones de estos últimos o los próximos 5 años. Y ahora, hablemos de los impactos. ¿Cuáles serán los impactos sociales, económicos, geopolíticos, aspectos hidrológicos de esta misma visión? Y Carmen ya habló de esto un poco, pero me gustaría extender este tema. Sobre los impactos que podemos esperar o de los que debemos prepararnos para tratar de evitarlos o para poder manejarlos. Alfredo, ¿quieres comenzar? Alfredo, por favor, asegúrate de tener el canal en español. Ahí está ya. Ok. Bien. Bueno, de nuevo otra pregunta de análisis y pensamiento profundo, que esta transversalidad entre lo económico, lo social, lo geopolítico y lo hidrogeológico,
pues ese es como una pregunta de examen doctoral o postdoctoral ahí compleja, porque implica tener o conocer muchas variables que son clave. Por ejemplo, el otro día daba una plática en el lado mexicano de la SILA con la comisionada Reséndiz y Adriana, y ellos nos comentaban, bueno, es que las universidades tienen que producir perfiles, algo como nuestro amigo David Eckstein tiene, Gabriel Eckstein, perdón, nos decía la comisionada y el secretario, necesitamos ingenieros que sepan de hidrología, pero también que sepan de leyes. Y yo le agregaría aquí que también supieran del aspecto social, ambiental, del tema del reto del agua. Entonces, esto nos trae de nueva cuenta la última palabra que tú mencionaste, o uno de los puntos que tocaste al cedernos la palabra, la incertidumbre que se tiene con respecto a trabajar de manera transversal el ejercicio de los impactos y de la administración eficiente, de la gobernanza del agua en la frontera. Nuestras universidades no están produciendo estos perfiles transversales. Nos dedicamos a la hidrología, nos dedicamos a las leyes, nos dedicamos al medio ambiente. Entonces, la incertidumbre de cómo vamos a abordar estos retos en ambas cuencas, y me concentro en la del Río Bravo, pues son enormes y hay que adelantar en la agenda. Vamos a tener una mayor necesidad de inversión en la zona fronteriza para temas del agua, hablando de infraestructura, hablando de monitoreo, hablando de sustentabilidad en la zona fronteriza. Afortunadamente, México, desde la perspectiva del centro del país, están muy atentos en lo que está pasando con respecto al tema del agua, al desarrollo de la ciudad, al desarrollo del crecimiento económico en la ciudad y todos estos empujes que hay en la generación de industrias para la frontera por las ventajas competitivas que se tienen en la frontera, ¿no? Sin embargo, el tema del agua es una de las agendas principales en la lista de México, del gobierno federal, de los grandes problemas nacionales. El número 1 es agua, por encima de salud pública, por encima de infraestructura, por encima de muchas cosas. Agua es el tema número 1 de una manera muy interesante y se ha estado tocando en esta administración. Otra cosa que va a pasar con un impacto así clave que ya se está viendo, que en el caso mexicano es el tema de los subsidios, pero el costo del litro de agua va a incrementarse sustancialmente. Y entonces aquí va a estar el tema de, pues, quién tiene el derecho o quién tiene la posibilidad de agarrar un litro de agua para tomarse al día o pagar los 350, 325 que consumimos al día en el caso de Ciudad Juárez. Eso alguien lo tiene que pagar. En este caso México está subsidiada el agua, entonces va a haber un punto en que se va a tener que incrementar y esto trae como consecuencia un impacto social en donde pues la gente no va a estar conforme, y va a haber protestas y va a haber condiciones de ese tipo como sucedió ya por los fenómenos que tuvimos climáticos en el 2009-10, donde todo se congeló y la gente se empoderó, tomaron la Junta de Aguas de Juárez y ellos se rompieron los tanques de almacenamiento y sacaron el agua, ese tipo de problemas, pero desde el aspecto de sequía o de escasez. Entonces, este asunto de la injusticia social del agua y quién tiene el derecho a un vaso de agua en tiempo de escasez, solamente los que pueden pagar o eventualmente todos vamos a pagar. ¿Quién va a resolver esa pregunta de las inversiones que va a ser muy importante? Finalmente, y con esto pararía, los complejos acuerdos para llegar a la gobernanza entre nuestros estados de cada país, pero después hacia la zona transfronteriza, esa es una agenda pendiente que todavía estamos discutiendo en diferentes foros, pero que además las autoridades están ahí en un tema crítico. Caso particular, este problema transversal de lo social, lo económico, lo geopolítico, lo hidrológico, nos sucedió en el 20, cuando hubo estos problemas en las presas de Chihuahua, donde hubo muertos, hubo gente detenida, hubo problemas serios de gobernanza y se resolvió, gracias a Dios, porque nos mandó lluvia y se llenaron las presas hasta cierto nivel. Pero ahí viene el debate otra vez. Ayer tuvimos la reunión del Consejo de Cuenca
Y bueno, el debate está a 100 por hora, aguas abajo, los agricultores están exigiendo su parte, tenemos que cumplir con el tratado. Los problemas de datos, a mí me sorprende que estamos modelando con datos del 2005, por ejemplo. ¿Y qué pasa con todos estos años hasta el 2022? Se hacen decisiones con datos viejos que a lo mejor no son la realidad actual. Entonces, de ese tipo de cosas es donde tenemos, yo creo, que la transversalidad se tiene que atender desde una perspectiva de una visión global, transfronteriza, pero atendiendo primero lo propio en cada uno de los países. Yo paro ahí para agotar mis 3 minutos. Gracias, Alfredo. Ya hablando sobre el conflicto doméstico donde la gente murió, donde la gente fue arrestada, esa situación fue entre antes y ahora. Carmen, voy a hacerte la misma pregunta. Pero si ves ese escenario, ¿crees que ese escenario se pueda repetir? Si no cambiamos la manera en la que hacemos las cosas, ¿crees que ese escenario se repita? Yo creo que las lecciones no aprendidas se pueden repetir, ¿sí? Ya habíamos dicho y hemos estado hablando que una cuenca que, por ejemplo, tiene muchos datos, genera muchos datos, pues la cuenca del río Colorado, en California. O sea, tienen muchos datos, tienen mucha instrumentación, tienen equipos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utilizan esos datos? Muchas veces esos datos no han sido analizados, y si han sido analizados, no ha sido compartido y no ha sido entendido lo que nos están diciendo esos datos. Ese es un gran problema, no solo de esa cuenca, sino de en general que tenemos en este problema transversal del agua. ¿Por qué? Porque cada quien de los actores que intervienen en el tema del agua, llámese políticos, técnicos, sociólogos, ven una parte, un pequeño esquema, un pequeño conjunto que tiene que ver con el agua. Entonces, pasan estos conflictos sociales, económicos, políticos, cuando las partes creen que su parte es la más importante. Entonces, al final del día, debemos considerar que no a todos nos va a pegar en lo social de la misma manera. California, por ejemplo, tiene los sistemas urbanos y periurbanos que están creciendo hacia el smart water, ¿no? Hacia las cuestiones inteligentes. Sin embargo, las cuestiones rurales les va a pegar más a las personas que tengan un uso doméstico del agua. Entonces, no va a pegar en el mismo impacto, en la misma magnitud a todos. Entonces, eso lo debemos entender, pero eso no quiere decir que un sector sea más importante que otro, sino que debemos hacer un juicio de valor donde podamos mezclar estos elementos que se vuelven multifactorial el problema, y que debemos ir viendo puntos de acuerdo para mitigar los impactos negativos. Entonces, estos problemas sociales, estos problemas de quién es más importante se van a dar, y se van a seguir dando mientras no haya mecanismos donde todas esas matrices de elementos y de factores se pongan, se evalúen y se le dé el justo valor a cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Carmen. Jorge. Sí, quisiera ahora sí pasar a una diapositiva. Voy a compartir la pantalla solamente para poner en relieve la situación en la que nos encontramos aquí en Baja California. No sé si ya la están viendo. Sí, la podemos ver.
en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es la enorme dependencia que tenemos de agua del río Colorado en Baja California. De todo el pastel que están viendo ahí, solamente la parte amarilla es agua subterránea fuera de la cuenca o de agua proveniente de alguna manera del río Colorado. Es decir, la parte azul pues directamente viene de la asignación del río Colorado de forma superficial, pero la naranja y la gris son acuíferos que son mantenidos por recarga del río Colorado. Es decir, cualquier reducción que tengamos de agua del río Colorado en Baja California nos va a pegar de manera muy, muy importante. Y entonces el impacto va a ser en todos los sentidos, ¿no? Tanto social como económico y, y político, ¿no? La siguiente es cómo distribuimos esa agua. Esa agua la distribuimos básicamente el 70 y tantos por ciento, más arriba del 75, en agua para uso agrícola. Es decir, el sector agrícola, que es uno de los sectores más importantes de Baja California, pero que es el que consume la mayor cantidad de agua, va a empezar a entrar en conflicto con otros sectores. Ese va a ser uno de los impactos sociales que vislumbramos a corto plazo. Fundamentalmente con el sector industrial, que si bien tiene una rebanada más pequeña, su aportación al Producto Interno Bruto del Estado es mucho, o es más o menos equivalente a lo que recibimos de la agricultura. Y cada día está creciendo mucho más. Y tenemos el TME que está impulsando, tenemos el nearshoring que está impulsando también la instalación de más empresas en esta región fronteriza. Entonces el crecimiento industrial está empujando paulatinamente el hacer uso de esas aguas agrícolas. Las reducciones hasta ahora han sido tomadas de este sector, del sector agrícola. Pero eventualmente el sector va a decir, bueno, espérense, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ese es otro de los impactos sociales que yo creo que son fundamentales, que van a ser fundamentales en los impactos de la reducción del agua, particularmente en el río Colorado, ¿no? Y con esto quiero terminar mi participación. Gracias, Jorge. David, ¿qué piensas del impacto que podemos ver? Bueno, solo voy a hablar un poco sobre cada área. En el área social, creo que vamos a ver una transformación de la comunidad de agricultura. Parece que en México también. Para esas comunidades que dependen del río Colorado, hay impactos económicos muy grandes cuando la disponibilidad del agua baja. ¿Cómo y qué es lo que pasa eso? Bueno, entonces se hacen programas muchas veces. Esos programas a veces permiten que el dueño de la granja maneje un poco ese problema económico o tal vez hasta se retire. Pero eso sigue causando problemas o impactos negativos, porque el sector de la granja, de la agricultura va bajando y eso tiene un impacto económico también. Yo creo que con estas mismas prácticas se puede mantener el nivel, pero aun cuando las áreas urbanas reducen el uso del agua, para poder seguir teniendo esos niveles, van a tener que tomar el agua del área de la agricultura y darles una compensación al respecto. No estoy seguro de cómo pasaría o cómo se manejaría eso en México, pero aquí en los Estados Unidos, en el área geopolítica, y bueno, solamente son mis opiniones.
pero creo que vamos a ver una alineación para ver la prioridad sociales y económicas, urbanas. Y esto no es una predicción. Yo creo que es más una pregunta. Si ven en Las Vegas, en Phoenix, Denver, Los Ángeles, San Diego, hay potencial para una alineación, para tener los derechos del agua sobre la agricultura, si no es legalmente, aunque sea de la manera económica, con las áreas de agricultura. Su contribución a la economía es limitada comparada con los demás aspectos, pero esta es solo mi opinión del aspecto hidrológico. Yo creo que algo interesante de la hidrología es que podemos ver una caída en el nivel del agua. Los, Me gustaría agregar un punto ambiental. Tenemos un aspecto también ambiental, porque si ven a los ecosistemas del río dependen no solo del agua, sino de las condiciones ambientales alrededor de todo esto, las temperaturas. Si esto sigue bajando o si se estabiliza, esta vialidad, tal vez algunas especies del río puedan ser afectadas. Esto va a ser un aspecto muy importante. Las especies del Gran Cañón, que están aumentando de miembros y están aumentando sus cualidades de depredadores, convirtiéndose en especies posiblemente invasivas. Por ejemplo, ciertos tipos de peces siguen aumentando en las aguas del Gran Cañón, pero se convierten en especies invasivas porque pasan a buscar su alimento en otros lados donde hay más especies diferentes. Gracias, David. Creo que ya hemos hablado de las diferentes ideas de cómo se ve. Creo que ya saben que tenemos la pregunta de cómo se ve de 20 años. Podemos ver cómo se cambiarían los negocios. Pero quiero combinar las últimas dos preguntas. De aquí a 20 años, algunos de aquí tal vez no estemos aquí, espero que yo sí, pero no lo sabes. Todo es muy incierto. Después de ver los escenarios a corto y a largo plazo, ¿cuáles son sus recomendaciones? Y sé que ya las han mencionado, pero me gustaría ver algo más concreto y muy específico sobre las prioridades. Es una palabra muy importante, prioridad, porque sabemos que hay muchas que tienen que cambiar. ¿Y cuáles son la prioridad de la prioridad? ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar y qué es lo que puede esperar para evitar los escenarios que estamos viendo? Y creo que voy a empezar con Alfredo. Espero que esa no sea otra pregunta de nivel doctorado, Sí, porque sí, solo tenemos preguntas nivel doctorado. No tenemos problemas simples aquí. Es lo único que tenemos.
Ya sé, ya me regresaban los mariposas al estómago, como cuando hice mi defensa de mi tesis, pero es bueno recordar esos tiempos. Pues mira, yo creo que es importante, ahorita Jorge nos lo expuso claramente, ¿no? Una área que tenemos de un gran reto es el tema agrícola en ambos lados de la frontera. Escuchamos los problemas de las granjas o de los ranchos de almendras, cómo tuvieron que tirarse grandes hectáreas, muchas hectáreas en California. Acá en Chihuahua, algunos ranchos nogaleros han tenido que cambiar a otros cultivos de menor demanda de agua. Pero lo importante de eso es que tenemos que verlo como una oportunidad. Yo estoy en la suposición de que dentro de los próximos 20 años y los escenarios que tenemos que visualizar es que en el sector agropecuario esto va a ser una como la ley de la selva, ¿no? Los agricultores que no adopten tecnología de riegos para mejorar la eficiencia en sus cultivos, en la aplicación del agua a sus cultivos, esos automáticamente en los próximos años, si no se me hace mucho 20, yo digo que menos, van a salir de negocio. El negocio de la agricultura no va a ser viable para ellos y tienen que invertir eso. Esto implica que no todos los productores tienen los recursos para invertir 5 o 6 mil dólares por hectárea para un sistema presurizado de goteo. Pero ahí tenemos más del 45% de la disponibilidad. Si vamos cambiando esos sistemas de producción tradicionales en riego por gravedad a riegos presurizados con tecnología, con sensores, con inteligencia artificial, con muchas tecnologías que ya existen, pero que gradualmente se tienen que ir adoptando y capacitando a los productores para que ellos puedan entender la importancia. Pero te digo, independientemente que lo adopten o no, los productores que no empiecen a mirar hacia tecnologías para salvar agua, no van a tener supervivencia en el futuro inmediato. Entonces aquí se abre una gran pregunta sobre el asunto de los efectos que tiene el despoblamiento de las actividades agropecuarias en las zonas conurbadas de las regiones de nuestra ciudad. Pues va a haber mucha migración, tanto a las ciudades grandes de nuestros países como hacia el extranjero, en el caso de México, hacia Estados Unidos. Y esto trae pues esa transversalidad de nuevo a consecuencia. Entonces, el pronóstico de los modelos climáticos regionales es más temperatura, menos lluvia y mayores demandas. Esa es una fórmula fatal para lo que viene en los próximos 20 años. Y yo le apuesto a que la disponibilidad está en ese 45%, en donde nuestros agricultores trabajan alrededor de 40-45% de eficiencia por sus riegos tradicionales y con una eficiencia mayor de 90-95 con riego presurizado, pues ese margen trabajarlo para otros usos. Pero entonces aquí viene el debate del mercado del agua, ¿no? Nuestros agricultores acá en la cuenca del Río Bravo, ya lo platicamos, son aguerridos y ellos sienten que su agua para su actividad agropecuaria, no importa que la ley mexicana diga que el primero en derecho es el agua para la gente, para el productor el agua es de él y así lo sienten y así lo defienden. Entonces sí es un reto considerable. Entonces va a haber ciudades con mayores demandas por agua, se tiene que hacer el impacto de los límites del crecimiento, la reducción de las zonas agropecuarias para saber si esas zonas que tenemos ahorita podemos transformarlas con tecnología en los próximos 20 años y reducir las presiones sociales hacia las agencias responsables de la administración. Creo que ya me consumí mis 3 minutos, pero es un tema mucho más amplio que se está abordando en muchas universidades desde la perspectiva científica. Gracias, Alfredo, eso ayuda mucho. Hablando sobre acciones específicas, prioridades, planes concretos. Carmen, ¿te gustaría ampliar esto? Y realmente, pues hemos vertido aquí varias opiniones personales donde coincidimos, ¿no? Porque estamos viendo que el problema tiene demasiadas aristas. ¿Y qué es lo que veo para los próximos 20 años? Que 20 años no es mucho, pareciera que es mucho porque a lo mejor no vamos a estar aquí,
pero realmente en los cambios que ha tenido, por ejemplo, esta cuenca, no han sido muchos en los impactos positivos, porque ha habido una gran generación de información, de innovación tecnológica, pero realmente no se ha aplicado de una forma asertiva, ¿sí? ¿Por qué esa razón de no asertividad? Eso es lo importante y es lo que tenemos que definir para los próximos 20 años. ¿Cómo debemos acelerar el desarrollo de capacidades? Bien decía Alfredo, y por ahí decían, es que en las universidades se está capacitando o se está sacando perfiles que probablemente ya no sean los adecuados que busca la realidad. Si ustedes platican con gente que hace 20 años salimos de la universidad, decíamos exactamente lo mismo. Cuando yo salí decían es que los que salen de la universidad tenían que llegar a aprender. Bueno, creo que ahorita la tecnología, la innovación Carmen, estás en silencio. perdón. Yo estaba bien emocionada, perdón. Bueno, al final del día lo que yo quiero decir es que hemos estado hablando mucho sobre la cuestión de qué falta, qué vemos a los próximos 20 años. Estos 20 años, como decía Rosario, próximamente a lo mejor no estaremos los que estamos aquí, a lo mejor sí, pero si vemos en retrospectiva, los 20 años anteriores han sido 20 años de grandes innovaciones, de grandes aportaciones que no han sido aplicados de forma asertiva. Entonces, el reto es que los próximos 20 años sí sea una cuestión asertiva. Y es lo que decía Alfredo. El desarrollo de perfiles en la universidad no solo debe de generarse una conocimiento, una herramienta para tener propósitos científicos, sino también para propósitos sociales y económicos y ambientales. Entonces debemos tener esos perfiles como propuesta, que se cambien la retícula de las universidades con este impacto que en muchas universidades empieza a haber estas cuestiones de socializar el quehacer universitario, ¿no? Socializar la ciencia. Y por ejemplo, también algo que se ha hablado mucho es el cambio climático y la variabilidad climática. Realmente ya llegó para quedarse. Bueno, generemos la información para poder enfrentar de mejor forma esto que al final del día va a impactar en el ciclo hidrológico de cada cuenca, porque si ahorita volteamos los ojos al agua subterránea, pues al final del día esto va a ser un desequilibrio completo en la cuenca. Entonces necesitamos, sí, innovar, sí, hacer uso de las herramientas que hay ahorita, y hay muchas en el mundo, desalación, recarga de acuíferos, pero todo eso se tiene que hacer con una estructura bien organizada, bien pensada para poder tener los objetivos claros. Y algo que me gustaría enfatizar es el cambio de paradigmas en los conceptos. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, en la gestión de la demanda. ¿Qué es demanda? ¿Sí? ¿A qué le hablamos como demanda o dotación? Eso va a ser dependiente de realmente de la sostenibilidad de todas las políticas públicas que nosotros estemos evaluando. ¿Por qué? Porque la dotación va en función de la demanda y del consumo. Bueno, la eficiencia tiene que ver ahí. Entonces, al final del día, la eficiencia tiene que ser un bastón que sostenga el recurso hídrico de cada una de las cuencas. Pero tenemos que voltear a ver a que estos conceptos que manejamos como si fueran inamovibles tienen que ser específicos y cuantificables, medidos en cada uno de los usos. Gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Jorge.
vamos a tener usos mucho más sustentables, con mucho menos gastos, una tecnología tremenda en el campo, gastando mucho menos volúmenes de agua de los que actualmente gastan. Yo creo que la tecnología está avanzando de tal forma que fácilmente vamos a poder llegar a una situación así. Lo que nos hace falta a lo mejor es pensar en iniciar ese camino hacia ponernos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer. Y, por ejemplo, yo estoy segurísimo que tenemos que diversificar el origen del agua, la fuente de agua, ¿no? Si no tenemos desaladoras, pues desalar. Si no estamos reutilizando el agua, pues reutilizarla. Si estamos no considerando la captura de agua de lluvia, pues considerarla. Es decir, tenemos muchas fuentes de agua que no hemos estado considerando, ¿no? Quizá porque no llueve tanto, quizá porque tecnificar el campo es muy costoso, quizás porque no nos gusta hacer algo que ya dominamos, que dominamos el cultivo del trigo, pues eso queremos seguir haciendo, pero eso no tiene valor, al menos el valor del agua en este momento. Entonces yo creo que la tecnología y las buenas costumbres, el pensamiento hacia un uso sustentable del agua que hace 30 años no lo hubiéramos ni siquiera pensado, ¿no? Y ya tenemos conceptos que nos permiten ir más adelante. Entonces yo soy positivo y soy optimista. Creo que en 20 años esta cuenca con esta gran sequía y con esa menor disponibilidad nos va a permitir, bajo este reto, salir adelante y establecer políticas mucho más adecuadas para el uso del agua, ¿no? Por otro lado, yo creo que además de visualizar la cuenca como algo unido, en el que tomemos decisiones en conjunto, en el que tengamos organismos operadores que funcionen, que tengan técnicos que sean técnicos y que no tengan políticos que sean técnicos. Organismos internacionales que nos permitan tomar decisiones al pueblo, que nos compartan esa información, que nos permitan participar como sociedad. Yo creo que por ahí vamos a ir caminando de tal forma que en un futuro cercano, ni siquiera en 20 años, vamos a tener solucionado esto, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad genera profesionales, pero los profesionales tienen que irse puliendo a lo largo de su desarrollo profesional, ¿no? Les damos las bases para que tengan el conocimiento básico, pero es muy difícil, aunque queremos y vamos en esa línea de que sean mucho más eh, transversales, digamos, que no solamente sepan las técnicas, sino que también estén enterados de la política, del manejo, de la gestión, etcétera. Pero es muy complicado. Creo que eso vamos a ir como todo esto un poco despacio, pero yo sí tengo la confianza de que vamos a salir de esta crisis del agua pronto. Esto Thank es you, lo que quería Jorge. comentar. Gracias, Jorge. Are you done? I didn't mean to interrupt. No quería interrumpirte. ¿Terminaste? No quería interrumpirte. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. David, ¿te gustaría cerrar el tema antes de llegar a las preguntas? Y bueno, me gustaría decir que escuchar estos comentarios es difícil seguir porque escuchas tantas buenas ideas, independientemente de si es de la cuenca o no. Iba a hablar sobre el río Colorado, pero creo que me voy a saltar eso porque creo que tenemos que hablar sobre ideas realistas. Y a lo que me refiero es que iba a decir algo, pero pensé, creo que eso no es suficientemente realista. Para el río Colorado puede ser muy útil. Puede ser útil empezar de nuevo. Y a lo que me refiero es, tenemos el tratado de agua entre México y Estados Unidos, todas esas leyes, todas esas
Y una persona como yo, una persona ingenua, diría, oye, las reservas están vacías, hay que eliminar todo eso, hay que empezar para poder manejar el río en los próximos días. Pero no creo que eso sea algo muy realista. Así que creo que me voy a enfocar en la planeación, en el manejo. Quiero repetir lo que escuché de mis colegas, de a tener prioridades en la eficiencia, el manejo del agua, la eficiencia del agua. Escuché que las granjas en la frontera estaban utilizando sistemas de irrigación eficientes, automáticos, pero con puertas automáticas. Este granjero logró bajar la cantidad de agua que utilizaba, simplemente al crear una manera automática para abrir y cerrar las puertas que le daban paso al agua, mientras ellos dormían. Pensar sobre estas maneras de tecnología creo que es algo muy importante, es algo crítico. También creo que debemos integrar la sustentabilidad, temas de sustentabilidad en las escuelas, en ciencias políticas, en otros campos que no sean solo ambiental. Hablar sobre la importancia de la equidad social, sobre el bienestar económico, hablar sobre todos estos conceptos, no solo temas de ingeniería. Creo que podemos expandir el plan escolar. Tener soluciones sustentables de manejar los recursos acuíferos, porque todos, para poder lidiar con estos problemas. Y también lo que Alfredo mencionó sobre el utilizar la tecnología. Creo que varias personas hablaron sobre inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está entrando en diferentes aspectos, tal vez en algunas direcciones no tan buenas, pero creo que sería un aspecto muy importante para tomar decisiones. También sobre la predicción hidrológica. Mientras mejores sean nuestras predicciones, mejor podremos planear. Tal vez en unos cuantos meses, pero también en los próximos años. Lo mejor que podremos mejorar la manera en la que manejamos con estos problemas y prepararnos, no solo por el uso tradicional del agua, sino también por el uso ambiental. También podemos utilizar el machine learning en nuestros procesos para tener técnicas, pero no voy a hablar mucho de eso, me quedaré mucho tiempo aquí. Pero tenemos que encontrar una manera de darle el espacio a las voces menos representadas, al menos en la perspectiva de Estados Unidos. No soy un experto en ese tema, pero sé que no tenemos un buen historial al momento de incluir diferentes grupos, diferentes tribus al momento de tomar decisiones. No estoy seguro de cómo afecta esto diferentes partes del río Colorado o del río Bravo, pero imagino que es una historia similar. Y creo que es todo lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias. Si puedo cerrarlo con una sola frase o con unas pocas palabras. No es nada que no hayamos escuchado antes, no estamos descubriendo nada nuevo.
Necesitamos acción política. ¿Cómo lo movemos de actividad política a obligación política? ¿Cómo lo cambiamos a que sea algo necesario? No es que quieran, es que necesitan hacerlo. Y si les parece, Sam, vamos a las preguntas. Creo que hay unas cuantas preguntas, algunas personas que quieren. Tenemos unas cuantas preguntas para Jorge Ramírez. Lo voy a poner en el chat. ¿Qué perspectiva real existe para una mayor disponibilidad del agua subterránea en el Valle de Mexicali en el futuro cercano? Jorge, ¿te Sí, gustaría, por favor? sí, ahorita mismo tenemos una sobreexplotación del acuífero y estamos estimando que tenemos un abatimiento promedio más o menos como de 1 metro por año. De tal forma que es muy complicado pensar en que vamos a tener mayor disponibilidad del acuífero, sino por el contrario, vamos a tener que extraer menos para poder estabilizar los niveles. Yo creo que lo que debemos pensar más en tener mayor disponibilidad es en tener menor consumo. Y esto pues es bastante complejo porque si bien la solución es tecnificar el campo, la tecnificación no es tan sencilla, no es tan barata y no es tan rápida. Entonces, pero tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia reducir ese 70 y tantos por ciento de consumo agrícola a un porcentaje menor que nos permita tener mayor disponibilidad de agua. No sé si te respondí la pregunta. Eso estuvo muy bien. Otra pregunta del doctor Huerta. No escucho a nadie hablar sobre el agua reciclada. ¿Alguien que le gustaría hablar sobre el uso del agua reciclada para tener estas demandas? Sí, puedo. Creo que una de las soluciones que tenemos a través del mundo, sobre todo con los problemas con estrés hídrico, es el reciclar el agua. No importa cómo lo hagas. Sé que algunos hacen recargas del agua subterránea y luego también lo sacas del agua subterránea después, o hasta usos directos, como en la ciudad de León, en México. Vimos diferentes opciones para reciclar el agua y era solo un proyecto. Era, eran diferentes maneras para poder mantener una reserva, pero era obvio que era solo el inicio para crear planes de aquí a una década, para para reutilizarla de manera personal, de manera portable. Creo que es una buena estrategia para el manejo del agua, sobre todo en en las áreas con estrés. Cuando pienso en el manejo del agua, me gusta pensar como si fuera a Marte. Estoy en Marte y soy responsable de manejar el agua en Marte. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a poner un popote en el agua congelada? Es obvio que no voy a gastar el agua. Voy a ser muy responsable con la cantidad de agua que tenemos, reciclarla
y manejar hasta la última gota que tengamos. Pero tenemos un último punto, el último. También estoy en la idea en que queremos tener la cantidad suficiente para gastar el agua. Porque cuando el nivel natural del agua, queremos tener ese pequeño colchón. No queremos estar en una situación en donde todo sea tan eficiente, tan específico, porque en el momento en el que eso se acabe, ya no sabemos qué más hacer. Y cualquiera puede seguir con mi idea. Jorge, ¿quieres seguir? Sí, solamente comentarles que acabamos de publicar un libro para el reuso del agua residual tratada en las ciudades para ser utilizada en la agricultura. Es muy interesante porque hay diferentes timings de disponibilidad de agua y hay diferentes problemas que tienen que abordarse, ¿no? Pero sí, evidentemente, el reuso tiene que ser una tarea que tenemos que abordar ya, ¿no? Y nosotros acá en Tijuana, pues, gran parte del agua que se usa, o prácticamente todo el agua que se usa, se tira al mar, ¿no? Ya después de haber sido tratada. Entonces, esa agua la podemos reutilizar y podemos reducir el consumo, ¿no? Y la dependencia, o esta gran dependencia con el río Colorado, ¿no? Eso solamente era lo que quería comentar. Gracias. Sí puedo agregar, Sam, un comentario extra, si a alguien más le gustaría tomarlo. Es el papel del mercado de aguas. Carmen, ¿te gustaría hablar? Yo quería comentar, expander un poquito sobre el reuso de agua que se hace, ¿no? Aquí en Chihuahua, capital, ya tenemos más de 25 años de usando el agua residual tratada para el riego. Creo que la ciudad de Chihuahua ha sido pionera en ese sentido, porque por ser árida, todos los sistemas verdes municipales se riegan con agua residual tratada. Es una forma de evitar traer más agua para utilizar de primer uso, nada más para consumo humano o para otros servicios, otras actividades, ¿no? Y algo que yo quería comentar, el problema de los mercados de agua, Rosario, y el problema del reuso y la recarga de acuíferos, es que aquí en México a veces tenemos tanto miedo a abordar estos temas que la legislación se vuelve tan difícil de interpretar, tan difícil de acceder al cumplimiento de ella, que se ha visto mucho énfasis de gente que quiere experimentar hacer este reuso, recarga de acuíferos, y se van topados con que no pueden hacerlo debido a la normatividad que existe, ¿no? Y desgraciadamente no hay mecanismos para cambiar eso. Los mecanismos son muy difíciles de abordar, muy difíciles de entrar en ese sentido. Y en Estados Unidos, pues tienen diferentes, porque cada estado tiene su propia forma de evaluar, de definir hasta dónde pueden inducir o potencializar el reuso o la recarga y cuáles son los criterios. Entonces, creo que está bien como tiene Estados Unidos, porque al final del día, cada uno de los estados o de las cuencas deben de saber que tienen condiciones específicas y no podemos hacer estandarizado un traje de mercados de agua en Chihuahua como en Baja California o como en Arizona o como en Texas. No es posible estandarizar los mercados de agua, no es posible estandarizar los criterios a cuestiones específicas de recarga cuando el acuífero es heterogéneo, es muy distinto en cada una de estas situaciones. Eso es lo que yo quería comentar. Alfredo, te toca. Alfredo. Gracias, Sam.
Bien, creo que este tema del reuso de agua tratada para diferentes actividades es importante y está vinculado definitivamente con el tema de los mercados de agua que Rosario está preguntando. El ejemplo que tenemos acá en la frontera de Paso del Norte, sabemos de la ciudad del Paso cómo el agua tratada la reinyecta al acuífero y luego la vuelve a sacar para proveerla como agua potable, aun y cuando el tratamiento es último nivel, máximo nivel de tratamiento, sale el agua potable, el agua residual sale potable, pero lo tienen que inyectar por percepción social de agua, ¿no? De que la calidad del agua. En el caso mexicano, en Ciudad Juárez, ya tenemos también de las alrededor de 7 plantas de tratamiento de agua residual. En un principio se estaban descargando cerca de 190 millones de fechas recientes, en los últimos 5 años o más. Esa agua tratada se ha regresado a la ciudad para suministrar y cubrir demandas de áreas verdes y de algunos sectores industriales. Entonces, esto trajo conflictos y problemas, porque entonces ese déficit que pasó en la agricultura, porque ya no había esa agua, entonces, pues, y las áreas de cultivo se redujeron y hubo problemas por déficit y empezaban a bombear agua del acuífero. Acuérdense que la mezcla de las aguas del tratado con las aguas residuales, con las aguas de pozos es lo que usábamos por acá. Entonces, ahorita los mercados del agua se está viendo, a ver, ¿qué va a pasar si hay necesidad en la ciudad? Y va a seguir creciendo la economía en el sector industrial de Juárez, que es lo más probable que pase, y vamos a usar las aguas del tratado para potabilizarlas y regresarla al sistema industrial o doméstico. ¿Qué va a pasar con los agricultores? ¿Cómo los vamos a compensar? Otro ejemplo, si yo produzco $1,000 por cada metro cúbico de cultivo que tengo en el sector de nogales o de lo que sea, cultivando con esa agua, ¿quién va a pagar esos $1,000 al productor si regresamos esa agua hacia la zona industrial o de Juárez o el sector doméstico? Pues no hay una ley que diga que, la ley dice que si hay necesidad, el doméstico es el prioritario, y como el agua rodada y el agua de bombeo en el sector de agricultura son concesiones, o sea, el gobierno te la presta para que la uses en esa actividad productiva, pues si hay necesidad se la van a llevar para este otro uso doméstico. Y no, va a ser muy difícil que ese mercado del agua se cubra, donde le va a decir el gobierno, toma $1,000 para que ya no siembres y dame esa agua para la ciudad. Entonces, mercados de este tipo no se han hecho estudios hacia detalle para saber qué es lo que piensa la gente, pero los productores, que son los últimos en la decisión, desafortunadamente, están poniéndose alertas y están cuestionando posibles decisiones de futuro al respecto de estos cambios de mercados del agua. Voy a cambiar a otra pregunta de Santiago, solo para una perspectiva nueva. Lo que pasó en California, hubo personas comprando los derechos del agua de los granjeros. Ajá, de los granjeros. Y esa agua se utilizó para, para pagarle a los dueños de las granjas, pero no a los trabajadores. Y esto tal vez le da beneficios a algunos, pero no a todos. Y las personas más vulnerables son afectadas negativamente. Y déjenme ir a Santiago Ramírez. Déjenme pongo la pregunta en el chat. En los Estados Unidos se habla mucho de la gestión de la demanda y reducir la demanda de los consumidores, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Creen que ese discurso sea también aplicable en México? ¿O el escenario, necesidades en México son distintas? Y también habla sobre las personas que hacen todo
y cómo es necesario el trabajo multidisciplinario. Y si alguien quisiera elaborar un poco en esto. Carmen. Sí, yo creo y estoy convencida de que realmente la gestión de la demanda es no solo una política pública necesaria, es prioritaria. Así lo creo y estoy convencida de ello porque hemos visto muchas políticas públicas que se basan en la gestión de la oferta, ¿sí? Y hemos visto que incluso la gestión de la oferta no es un sinónimo de una mejora eficiencia o no tener una disminución de volúmenes de agua perdida que utilizamos en los procesos. Llámese agricultura, llámese el ciclo urbano. La verdad es que la gestión de la demanda debe de ir como una política pública aparejada a cualquier actividad, llámese urbano o llámese agricultura o cualquiera, industrial. Eso, por eso yo hacía mi comentario antes, de definir conceptualmente a qué nos referimos, porque hacemos una similitud de la demanda como una consideración que sale de una dotación que yo doy a alguien, algún uso que consume, pero no definimos realmente esa necesidad, esa demanda requerida. Eso como primer parte. Y el segundo punto, que ya lo han tocado algunos compañeros, Jorge, Alfredo, David, que la transversalidad y la multidisciplinaridad del agua requiere que los perfiles técnicos tengan también algunas aristas de cuestiones sociales, algunas aristas de cuestiones administrativas y algunas aristas legales o jurídicas. Pero no volvernos un todólogo, sino al final del día lo que necesitamos es que podamos hacer una discusión con los que son expertos en cada uno de los temas y poder llegar a poder hacer una definición más concreta, más entendida por cada una de las partes. Jorge. Y el Jorge. tema de la demanda es sumamente interesante, ¿no? Porque estamos muchas veces mucho más centrados en la disponibilidad del agua, en cómo obtener mayor cantidad de agua, cómo tener volúmenes mayores, incluso diferentes fuentes, pero no hemos pensado mucho, al menos en México, en la parte de la demanda. Y, y para eso necesitamos pensar en otros conceptos, por ejemplo, el crecimiento sostenido. Estamos ante la presión del TEMEC y del nearshoring, no sé qué, y vamos a tener mucho más empresas industriales, quizá, y esperemos que de alta gama, ¿no? Pero todas ellas están consumiendo cantidades importantes de agua y van a traer cantidades importantes de trabajadores que van a consumir cantidades importantes de agua y de energía incluso. Y no estamos pensando en qué empresas podemos recibir y qué empresas no podemos recibir. La que venga y que produzca empleos es bienvenida, ¿no? Y entre más empleos, más bienvenido. Entonces necesitamos entrar para esa disminución de la demanda, necesitamos entrar en conceptos de sustentabilidad, en conceptos de eficiencia, en conceptos de reducción de pérdidas, por ejemplo, en los organismos operadores o en la agricultura, en conceptos de calidad de agua, qué agua le estamos dando a la población, de qué calidad. Y entonces ahí tenemos una asignatura pendiente bastante compleja, como decía Carmen. No es un tema solamente de una escala o de un sector o de una ciencia, ¿no? Sino tenemos que empezar a formar también esos cuerpos multidisciplinarios que nos permitan hacer frente a estos problemas tan complejos, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar. Me parece que estamos justo a tiempo.
Y sé que para la mayoría son las 5:30 el viernes. Y así que les recomiendo ir por su bebida favorita, tener un buen fin de semana. Solo que algo que quiero mencionar porque escuché todas estas en las noticias de California. Hablan sobre 800 legislaturas con 900 áreas de infraestructura. Y yo creo que tenemos regulaciones muy anticuadas con infraestructura que es antigua y con hidrología que ya cambió completamente para objetivos sociales muy diferentes. Estos son buenos desafíos. Gracias por venir. Les avisaremos del próximo evento. Es muy bueno verlos a todos de vuelta. Y les diremos de la próxima. Rosario. Gracias a todos. Gracias Carmen, Alfredo, David, Jorge. Esto sí que fue un coffee break de un nivel doctorado, pero nos hace pensar. Estamos lidiando con algo más grande de lo que hemos hablado. Estamos rompiendo paradigmas. Tenemos que cambiar valores, cambiar hábitos, y eso es lo más difícil. No es sencillo hacer eso y hay que reconocerlo. Toma mucho tiempo y toma mucho valor. Y son muchos problemas. Tenemos los problemas. Y junto con Jorge creo que no podemos ser pesimistas, pero tenemos que reconocer que el tamaño del problema no es pequeño. Pero para eso estamos aquí y les agradecemos su tiempo. Lamento que no podamos ver todas las preguntas. Esto se está siendo grabado, así que lo vamos a subir a los canales de YouTube, por si lo quieren revisar. Y vamos a continuar esta plática. Les deseamos un gran fin de semana. Esperemos que el clima mejore. Y los vemos después. Oh, los veremos en marzo, durante el Día del Agua. Vamos a tener algo genial. Gracias a todos por nuestros ponentes. Gracias por participar. Gracias a los voluntarios. Muchas gracias a todos. No tuvimos tiempo de agradecer a nuestros Carmen. representativos. El Centro de Arizona, California Water Resource Center, la Comisión de Texas. ¿A quién me falta? Creo que no me faltó nadie, pero Muchas muchas gracias. gracias por su apoyo. Gracias a todos por estar aquí de nuevo. Nos Y si estamos tienen viendo. preguntas, por favor, entren a nuestra página de internet. Por suerte podremos contestarlos ahí. Y adiós a todos.